Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a una nueva exploración de Ursula Pfeiffer, POV, Point of View, en español, punto de vista. Y bueno, hoy creímos que no podíamos tratar otro tema más que lo acontecido ayer en Estados Unidos, que son las elecciones de 2024, del 5 de noviembre de 2024. Y bueno, ayer se eligieron no solo a representantes y senadores a nivel federal, estatal y local, sino además de eso se eligió al nuevo presidente de Estados, bueno, nuevo es un decir, al presidente de Estados Unidos que será inaugurado, tomará mando del país el 20 de enero del próximo año. Y supongo que la primera pregunta es, ¿por qué es tan importante este tema? Bueno, querámoslo o no, Estados Unidos es el centro hegemónico del mundo, al menos por el momento. Y por eso lo que sucede aquí en Estados Unidos tiene repercusión a nivel mundial. Y yo me acuerdo que mi suegro, al que aprecio mucho y siempre he disfrutado de nuestros diálogos y conversaciones, siempre decía, ¿no? Cuando Estados Unidos le va bien, al resto del mundo le va bien. Cuando Estados Unidos le va mal, al resto del mundo le va peor. Y de alguna manera, vamos a conversar acerca de qué lugar tienen verdaderamente los líderes políticos en el mundo de hoy. Pero fuera de eso, que vamos a discutir más adelante, es innegable que la posición de presidente de Estados Unidos tiene un gran peso a nivel geopolítico mundial. Ahora, ¿cómo resumiría este proceso electoral? Bastante extraño, en realidad, por varios motivos. Por un lado, es la segunda vez en la historia de Estados Unidos que se reelige a un presidente en términos o mandatos no consecutivos. Solamente ha pasado una vez antes en la historia de Estados Unidos. Es decir, que un presidente que terminó su primer mandato deja pasar 4 años y vuelve, o lo que fuera, un lapso de tiempo para volverse a presentar en un proceso electoral presidencial que no es contiguo, es decir, no es una reelección directa, sino que deja un lapso de tiempo. Eso en realidad solo sucedió una vez en la historia de Estados Unidos y ahora por segunda vez con el presidente electo Donald Trump. Pero más allá de esa singularidad, ha sido un proceso electoral que comenzó de manera bastante accidentada para los dos partidos principales, que en este caso son el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Miremos primero lo que pasó con el Partido Republicano. Por un lado, tenemos que cuando Trump irrumpe dentro de el mundo político, en realidad no tenía una historia o una carrera política de la cual hablar. En realidad Trump era un empresario que era más conocido como un personaje mediático que incluso un empresario de éxito. Se había declarado en bancarrota varias veces, pero tendía a rodearse del jet set y, por supuesto, ustedes recordarán finalmente toda su trayectoria de alguna manera culmina con ese programa que tenía de televisión, donde básicamente el aprendiz, ¿no? O el practicante, donde tenía un grupo de celebridades, un grupo de personas tratando de pelearse por un puesto y él finalmente les decía si estaban despedidos o si se mantenían en carrera, hasta finalmente llegar el ganador. Donald Trump siempre ha sido una persona mediática, no ha sido un personaje político y mucho menos ha tenido una trayectoria política donde se le conozca una ideología determinada. Es más, él tenía un acercamiento no solamente con los Clinton, es decir, Hillary y Bill Clinton, sino un acercamiento con el Partido Demócrata.
Y sin embargo, es con el Partido Republicano que decide lanzar su carrera política para las elecciones de 2016. Efectivamente, gana de alguna manera a regañadientas de, digamos, el establishment del Partido Republicano, pero cala profundamente con un sector de Estados Unidos que cada vez se siente más relegado y más olvidado, y que es precisamente la clase obrera, la clase trabajadora, la tradicional clase media, que se dedicaba a la manufactura, que era el motor económico de Estados Unidos y que ha ido perdiendo posibilidades de acceso a ingresos, de acceso a bienestar conforme la globalización ha exportado sus puestos de trabajo a otros países donde la mano de obra es más barata, no hay otra manera de decirlo. Entonces, víctimas de alguna manera, en realidad, de un sistema económico globalizado, estas personas no han tenido más recurso que de algún modo culpar de sus males al gobierno mismo, al establishment, es más, es decir, al gobierno tradicional estadounidense, porque se sienten traicionados, se sienten olvidados, se sienten dejados de lado y sin mayor, en muchos casos, sin mayor opción a futuro, porque los lugares donde viven, como en este caso Pensilvania, y distintos estados que le llaman los swing states, es decir, donde las personas pueden votar de una u otra manera, no por una ideología política, sino simplemente por una respuesta a su realidad. Pueden ir demócrata o republicano, dependiendo de quién les ofrece alguna solución para la lucha que tienen al día a día por sobrevivir. Y es en estados donde, por ejemplo, ya no o al menos se han cerrado, por ejemplo, muchísimas minas de carbón, o ya no se hace manufactura carbón por un hecho, simplemente por un viraje de la economía hacia energías renovables, en realidad por intereses económicos más que por amor al planeta, y la manufactura, como decíamos, por un mundo globalizado donde lo que prima es acortar o abaratar los costos para que haya mayor margen de ganancia, con lo cual trabajos de manufactura generalmente van a lugares donde la mano de obra se mantiene barata. Dentro de este malestar surge un personaje como Trump, mediático, que sabe que los mejores mensajes son aquellos que vienen en frases cortas e impactantes, y cala profundamente con este sector que además se amarra a él y de alguna manera le inyecta nueva vida, no solamente al sistema político, sino sobre todo al Partido Republicano, que ya venía con ciertas tendencias extremistas, tanto desde un punto de vista religioso como moral, presentando a un Estados Unidos cada vez más dividido en cuanto a su cosmovisión y cómo ve al mundo. Estados Unidos hoy por hoy pareciera una división de al menos 4 regiones, 4 países, cada una con su perspectiva en general, su perspectiva de vida, su perspectiva frente a los derechos del individuo, su perspectiva en cuanto a opciones de bienestar, qué tantos recursos, a cuántos recursos tienen acceso, las industrias que pueden fomentar o no progreso, etc. Entonces hay un cambio fuertísimo social de este cambio social en Estados Unidos. Precisamente creo que Donald Trump es un síntoma. Surge Donald Trump en 2016, gana la presidencia, diría yo que cayéndole un poco mal esta noticia o este suceso a los más moderados dentro del partido republicano, y sobre todo aquellos que no son del partido republicano y que más bien creen más en especialmente hoy por hoy, el Partido Demócrata, o los que votan por el Partido Demócrata tienden a ser más progresistas,
a querer una distribución más equitativa de los recursos, a tener una visión un poco más empática hacia el vecino, etcétera. Y Trump representa lo opuesto, pero representa lo opuesto no porque la gente que vote por él nuevamente no quiera el bien para el prójimo. Muchos de los que siguen a Donald Trump son cristianos, son religiosos, creyentes, sino que es una situación extrema a las que han sido empujados por un sistema que no los incorpora. Entonces, bueno, pasaron 4 años, finalmente Donald Trump no es reelegido precisamente porque hubo muchos problemas, muchos cuestionamientos durante su gobierno en torno a qué tan efectivo, qué tanto entendía la manera de gobernar el gobierno mismo, que tanto daño le había hecho su gobierno, su falta de experiencia dentro de una carrera política, y por muchos motivos no es reelegido. Por supuesto, como ustedes saben, Donald Trump entonces acusa al sistema diciendo de que es víctima de fraude electoral, que en ese caso, en 2020, Joe Biden había ganado por fraude, que en realidad Donald Trump decía que no había perdido las elecciones. Eventualmente se probó de que efectivamente las elecciones no habían tenido irregularidades, sino que efectivamente la mayoría de los estadounidenses habían votado por Joe Biden y que eso había llevado a que se eligiera a través de la Cámara Electoral o el colegio electoral, perdón, al candidato demócrata, que había sido, como ustedes saben, vicepresidente durante el gobierno de Barack Obama. Pero quedó, no solamente Donald Trump quedó muy resentido al no tener un segundo mandato, sino que parte de su retórica, que ya venía siendo agresiva y divisoria, se agudizó, llevando a que el 6 de enero de 2020 a un grupo de sujetos, muchos de ellos armados, irrumpieran dentro del Congreso de Estados Unidos en un acto muy violento que finalmente terminaría teniendo repercusiones legales para el hoy presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Reelecto en realidad, el presidente reelecto. Y bueno, llegamos finalmente 4 años después, llegamos a un proceso electoral en el cual a la hora de escoger su candidato, el Partido Republicano no estaba muy entusiasmado con Donald Trump. Es más, muchísimos de los líderes del Partido Republicano constantemente hacían acusaciones muy serias y desmerecían o desacreditaban de manera severa a Donald Trump. Cosa de la cual tuvieron que retractarse cuando finalmente Donald Trump es escogido a través de las elecciones primarias como el candidato del Partido Republicano. Y esto, pese a que tiene una decena de acusaciones por distintos cargos. Entre ellos tiene falsificación de récords, de archivos de sus empresas, el mal manejo de documentos clasificados, un intento de insurrección, precisamente a raíz de que él iba alentando, según las pruebas que han salido, a este grupo que irrumpió en el 6 de enero en el Congreso de Estados Unidos, que intentó además interferir en el proceso electoral de uno de los estados del este de Estados Unidos, Georgia. En fin, de esos 4 que son los principales, pero tiene como 37 acusaciones formales, pero de estos 4 casos, todavía no se ha llegado a un veredicto. Por un lado, porque uno de los casos sí finalmente fue considerado
que, sin fundamentos, y sin embargo está entrando a una apelación, y los otros porque los jueces decidieron que no iban a dar su dictamen hasta que pasara el proceso electoral, precisamente para no, o interesantemente, para no tener algún tipo de injerencia en el resultado de las elecciones. Bueno, eso significa que en este momento uno de los debates que están habiendo es qué va a suceder ahora que tiene que seguir su proceso, estos procesos judiciales, y cuál va a ser el resultado, tomando en cuenta que ya no estamos hablando de un expresidente, sino estamos hablando de el presidente electo de Estados Unidos. Algunos creen que lo que va a suceder es que sus abogados van a pedir que las sentencias vengan después de su segundo gobierno. Otros piensan que de repente sí se van a atrever algunos jueces a dar su sentencia antes. En fin, esa es una de las grandes interrogantes que hay. Pero dentro de este contexto, de lo que sirvió que se eligiera a Donald Trump como candidato del Partido Republicano, dentro de toda esta controversia y pese a las acusaciones que tenía ante el Poder Judicial en Estados Unidos y al hecho de que se le eligiera, pese al rechazo que había dentro del mismo partido hacia él, lo que pasó, lo que hizo eso fue de alguna manera empoderarlo para ser aún más agresivo, para ser más polarizante, para ser más violento en su retórica y además, de algún modo, amarrado a otro personaje que entra a tallar especialmente estos últimos meses, que es el multimillonario Elon Musk, y que terminó ofreciendo $1 millón a aquellas personas que firmaran una petición de apoyo para elegir a Donald Trump como presidente. Interesantemente, ahora Elon Musk va a tener que enfrentar un juicio colectivo porque aquellos que participaron de este supuesto sorteo del $1 millón, al enterarse, la cosa es así. Al hacer esto, uno no puede comprar votos, no debería, es ilegal, al menos en Estados Unidos, comprar votos. Entonces, se le abrió un proceso, el Estado de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos presentó un caso en contra de Elon Musk precisamente para investigar si es que era un delito el que ofreciera dar $1 millón a aquellos que participaran de la petición. Como no era directamente una compra de votos, salió libre de eso, pero en el proceso su abogado admitió que los ganadores estaban preelegidos de acuerdo a su elocuencia y a que también iban a poder presentar el caso en pro o a favor de Donald Trump como presidente. Por tanto, aquellos que participaron pensando que estaban entrando a algo fortuito, donde todos tenían la misma oportunidad de ganar $1 millón, terminaron extremadamente molestos y ahora le han metido un juicio grupal para precisamente quejándose de que han sido engañados, de que les dijeron de que todos estaban entrando como un sorteo y que habían dado información personal, etcétera, que obviamente tiene hoy por hoy en nuestra sociedad la información personal tiene un valor y que sin embargo desde el inicio el agente de Elon Musk sabía que la mayoría de ellos no tenían chance de ganar. Entonces, bueno, esa es otra de las cosas extrañas que ha pasado en este proceso legal de parte de los republicanos. De parte de los demócratas, entramos a un proceso electoral donde Joe Biden iba hacia la reelección con un creciente cuestionamiento acerca de sus habilidades cognitivas, no solamente dado que entró, que ya tenía más de 80 años, sino además de eso, 83 en realidad, sino que además de eso, creo que el punto más álgido fue durante el debate presidencial que tuvo con Donald Trump hace unos meses,
donde muchos dijeron de que tenía vacíos, vacíos mentales, vacíos en sus respuestas, y que no terminaba de entender las preguntas, y fue tal la crítica en torno a su desempeño que creo que ese fue el punto de quiebre donde se le comenzó a exigir de parte no solamente del el mismo Partido Demócrata y la población en general, aquella interesada en apoyar una alternativa al saber que ya Donald Trump era el candidato, de que se hiciera a un lado y dejara que otro demócrata fuera el candidato presidencial. Acuérdense que en Estados Unidos en realidad hay un sistema bipartido, es decir, hay dos partidos que verdaderamente se disputan la presidencia. Si bien hay candidatos independientes que han llegado y llegan a la Cámara de Representantes y también a la Cámara de Senadores o al Senado de Estados Unidos, no así cuando hablamos de presidencia. En toda la historia de Estados Unidos no ha habido un solo candidato independiente que haya llegado a la presidencia del país. Entonces, la mira está puesta en quién representa al Partido Republicano y quién representa al Partido Demócrata. Y en ese sentido hubo muchísima presión para que Joe Biden se hiciera a un lado. Inicialmente se rehusó, estaba convencido de que él tenía que ir a la reelección, pero eventualmente, y eso es creo que eso les jugó a desfavor, muy eventualmente, hace unos 4 meses, finalmente decidió hacerse a un lado, se hicieron elecciones primarias y se elige a Kamala Harris como la candidata a la presidencia de Estados Unidos, siendo vicepresidente actual del gobierno, junto con Joe Biden. Eso deja a Kamala Harris como candidata presidencial a 3 meses más o menos de las elecciones. Algunos decían que eso le jugaba a favor porque de algún modo le cambiaba el juego electoral a la campaña de Donald Trump, que había enfocado sus ataques en la persona de Joe Biden, en su edad y su aparente discapacidad o incapacidad, mejor dicho, a su incapacidad para liderar al país en un siguiente término presidencial. Por otro lado, decían que precisamente porque había poco tiempo, no iban a poder virar y reenfocar los ataques de manera efectiva en Kamala Harris. También decían de que ese tiempo corto de alguna manera ya la iba a posicionar como una alternativa sin precisamente opción a que la desvirtuaran o que la atacaran de una manera efectiva. Sin embargo, al mismo tiempo otros decían que más bien ese corto plazo entre el hecho de que fuera elegida como candidata a las elecciones mismas, ahora en noviembre, lo que hacía era, por un lado, dificultarle que ella se desligara de la presidencia de Joe Biden, que además venía con un porcentaje de aprobación bajísimo del 40%, y por otro, que no le daba suficiente tiempo para verdaderamente conectarse con los electores indecisos del país. ¿Y qué fue lo que sucedió? Entonces terminamos con un proceso electoral, creo yo, en Estados Unidos muy accidentado. Y fue muy interesante, además muy violento, muy agresivo. The Financial Times publicó una frase que decía que los electores en general estaban nerviosos después de una temporada de campaña caracterizada por niveles sin precedentes de retórica extrema. Y es verdad, creo que como nunca antes se ha visto que ya no un candidato, los dos candidatos, yo creo que Donald Trump de alguna manera jaló a Kamala Harris a su estilo, se ha visto a dos candidatos que en vez de discutir, debatir planes de gobierno, la problemática que enfrenta el país y los distintos sectores del país, más bien se han dedicado a insultarse mutuamente, a acusarse mutuamente de una manera bastante virulenta. Y si bien
ha habido más violencia verbal y agresión de parte de Donald Trump, Kamala Harris entró un poco a ese juego. Entonces, es difícil encontrar puntos moderados en un país tan polarizado por una retórica tan agresiva, creo yo. Si a eso le sumamos, obviamente, esta anécdota hasta cierto punto de Elon Musk, se van dando cuenta que ha sido un proceso electoral extremadamente extraño, bastante preocupante, y muchas personas simplemente, muchos estadounidenses en distintas encuestas decían que simplemente querían que pasara, porque hoy en día no solamente estamos expuestos a las campañas políticas a través de la cobertura noticiosa, sino que es un bombardeo constante a través de las redes sociales, como ustedes saben. Todo eso fue creando un ambiente donde no era celebratorio, no había una esperanza hacia el resultado final, sino más bien una preocupación. Entonces, ¿cómo podemos interpretar este proceso? Quizás como un síntoma del cambio que está habiendo a nivel político, yo diría que a nivel mundial. En este desfase que está habiendo entre el sistema y el bienestar del ciudadano, y el hecho de que tantos sectores se sienten no incluidos dentro de la bonanza económica de la que disfrutan muy pocos, y no solamente que no disfrutan de esta bonanza económica, sino que no ven que el sistema les dé opciones de mejoría sostenida. Muchos están escogiendo precisamente a candidatos que parecieran patear el tablero, sin importarles si es que el sistema va a sobrevivir para mañana. Creo que estamos en un punto de quiebre. Quizás en Estados Unidos ha demorado un poco en verse este síntoma de insatisfacción frente al sistema políticos o económico y político que tenemos alrededor del mundo, porque hay instituciones relativamente fuertes y porque finalmente es el centro hegemónico, con lo cual hay mayor riqueza para poder más o menos sostener una sociedad funcional. Obviamente, en sociedades más expuestas, sociedades con menos recursos, esta crisis se ha manifestado mucho antes y hemos visto la cantidad de candidatos populistas, tanto de derecha como de izquierda, que han surgido en respuesta casi como una protesta electoral o una protesta ciudadana ante un sistema que sienten que no los representa. Y supongo que esa es la gran interrogante, hasta qué punto nos están representando este tipo de candidatos y hasta qué punto lo que estamos viendo es que simplemente las personas no están poniendo la fe en procesos en los que antes creían. ¿Cuál fue la táctica dominante o predominante en estas elecciones? Diría que el miedo. Si bien, por ejemplo, tenemos a Donald Trump, ¿no? Que decía sus 3 puntos principales eran el miedo a los inmigrantes, a quienes llamó basura, asesinos, violadores, el miedo a que Estados Unidos pierda su hegemonía. Lo cual es irónico porque los que más se molestaban o se molestan frente a la idea de que Estados Unidos deje de ser la potencia mundial o la máxima potencia mundial son los que menos se benefician de la riqueza del país, de la riqueza de Estados Unidos. Los que más se erizan al pensar de que Estados Unidos pierda su hegemonía son los ciudadanos de Estados Unidos que menos están siendo incorporados dentro de la bonanza o los beneficios que conlleva ser el líder mundial. Pero bueno, esa es una ironía que discutiremos en otro momento. Y por supuesto que lo que decía Trump es básicamente que no había manera de sobrevivir los siguientes 4 años si es que no se elegía, desde un punto de vista bélico, desde un punto de vista económico, desde un punto de vista social. La táctica o la estrategia de Trump fue el miedo. En eso se centró su discurso. Y diría que Kamala Harris, si bien intentó
al inicio, en este corto plazo que ha tenido para hacer campaña, hablar de temas importantes para el país, como temas como la salud, efectivamente, también la economía, y podemos hablar de eso en otro momento, y también los derechos sobre todo reproductivos de la mujer. Finalmente, creo que sintió que no le quedaba otra más que entrar a esta estrategia del miedo que mostraba Trump y comenzó a inyectar su propio discurso de miedo precisamente en torno a una economía Trump, en torno a los derechos reproductivos de la mujer, en particular en los derechos de la mujer a acceder a abortos de manera legal, y miedo a Trump en específico. Pero creo que ya las personas que han votado en estas elecciones, muchas de ellas que han votado por Trump, ya estaban inmunizadas al miedo. Creo que el miedo no fue lo importante. Es más, interesantemente, muchos de los que votaron en estados donde ganó Trump, también votaron por un argumento o una propuesta totalmente demócrata, que es mantener los derechos de la mujer a acceso al aborto. Y sin embargo, preocupados por su economía y el día a día e inspirados de alguna manera por las promesas de Trump de cambiar esta economía en la cual tantos trabajos se exportan al exterior y más bien volver a Estados Unidos un país más cerrado al mundo, más proteccionista, votaron por él. Estamos ante un panorama, yo diría, no solamente nacional, sino precisamente porque es Estados Unidos mundial preocupante. Así que estoy segura que este tema no termina aquí. Vamos a tener mucho de qué hablar en los siguientes días. Ya se me está yendo la luz, no he prendido la luz, así que bueno, vamos a cerrar nuestra exploración acá, pero sí quiero agradecerles. Parece que fuera un un episodio de Halloween, más bien, un episodio de terror. Hablando del terror de las retóricas políticas que hemos estado escuchando estos últimos meses y estas políticas del terror y del temor, así a penumbras, ahora que estoy hablando a penumbras me doy cuenta de que está a propósito con el tema. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Por favor, recuerden que siempre estamos ávidos de ver sus sugerencias, de encontrar sus preguntas, de tratar de responderlas, por supuesto, y que les pedimos que si les gustan los temas que tocamos, que conversamos, participen. Además de eso, que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que nos sigan por redes sociales, denos un like si es que así lo sienten y nosotros nos vemos la próxima semana.